¿Terminó? Sí. Bien, gracias. Puedes retirar. La literatura gauchesca tiene un mérito que en un punto es la única literatura genuinamente nacional. Y eso sí es un valor. Digamos, la literatura argentina tiene una dependencia respecto de las culturas centrales muy notable. Con la gauchesca ha encontrado, digamos, una voz original y un género original. La literatura gauchesca es básicamente aquella que en el siglo XIX intentó reproducir el habla del gaucho. No solamente el habla, sino también, digamos, las vicisitudes, las experiencias. Martín Fierro me parece que tiene una particularidad. Es una felicísima reunión de una serie de valores extraliterarios con una serie de valores propiamente literarios. Lo que quiero decir con esto es que hay una adecuación entre la forma y el contenido. Esos versos tan elásticos de José Hernández, ese manejo del idioma, esa reproducción, esa entonación gauchesca, ha encontrado también su tema, que es el reclamo de los oprimidos. En ese sentido, Martín Fierro es un modelo que tiene esta particularidad o este problema. No puede ser repetido. Es una culminación, de alguna manera. Encontró la forma más eficaz para la resolución de un tema, como puede ser la situación del gaucho en el siglo XIX. A partir de ahí, la situación del gaucho produce identificaciones que hasta el día de hoy se mantienen. De alguna manera, hasta gente que quizás no lea al Martín Fierro, tiene simpatía por el libro, porque entiende que ahí hay algo vinculado con el oprimido, con la injusticia. Moreira, un gaucho muy malo. No es que quería ser malo, es que lo hicieron malo. Juan Moreira se casó con una señora que estaba enamorada de quién era también. Tenía guitarra y con eso enamoró a su chica. ¿Del juez? No. Sí. Por interesamiento, por casarse con Chirilo, se quiso casar con ella y después se hizo todo un revuelto. Era malo con la gente. Porque ellos le hacían injusticia. Porque le sacaron a la chica. La policía lo buscaba. A Chirilo le sacó un ojo, Chirilo murió también. Le pegó un tiro en el pulmón izquierdo. Lo mataron. Capaz que Martín Fierro era amigo de Juan Moreira. En 1879, José Hernández publicó La Vuelta de Martín Fierro, otra vez con mucho éxito. El autor, que cuando salió el primer libro de Fierro era un federal contrario a la política del Estado Nacional, se había incorporado al proyecto de Julio Roca. Así, su tono crítico dejó paso a una celebración del progreso de la Argentina. Por eso, Martín Fierro volvió cambiado. Regresó de la tierra de los indios y se reintegró a la sociedad, perdiendo su anterior rebeldía. Pero ese mismo año apareció otro relato sobre un gaucho rebelde que también iba a ser muy popular, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. No estaba escrito en verso, sino en prosa, y se publicó como un folletín por entregas, en un diario. Luego circuló en ediciones muy baratas. Tenía una alta dosis de aventura y suspenso. Se inspiraba en la vida real de Juan Moreira, un gaucho honrado que se desgració matando a un pulpero que lo había estafado. Su huida lo alejó del hogar, por lo que perdió a su mujer y a su hijo. Estuvo un tiempo en las tolderías indígenas y más tarde prestó sus servicios de peleador a distintos líderes políticos locales, hasta que fue muerto por una partida de policía en una pulpería de Lobos. Damas, caballeros y niños, la compañía de entretenimientos y variedades de Marcos Marcus, la flor de América, tiene el orgullo de presentarles su nuevo espectáculo de circo criollo, cuya segunda parte es una de las obras cumbres de la literatura gauchesca, Juan Moreira. Con ustedes, los artistas. El libro Juan Moreira ganó fama muy velozmente, dado que hacia 1880 la difusión de la alfabetización y el crecimiento de la población, sobre todo en las principales ciudades portuarias, estaban creando de forma acelerada un mercado editorial. Pero la historia fue más allá de la literatura. En 1886,
la compañía de los hermanos Podestá representó la pantomima Juan Moreira y fue un suceso. 3 años más tarde, la misma compañía mostró a un Juan Moreira parlante, con un libreto basado en el folletín de Gutiérrez. El drama estaba representado con técnicas de circo criollo y no de teatro europeo, y es considerado el origen del teatro nacional. Estos espectáculos itinerantes tuvieron gran éxito tanto en las grandes ciudades como en los pueblos del interior. La historia circuló también en canciones populares y los Moreiras se convirtieron en los disfraces favoritos del carnaval. Para los inmigrantes, el personaje de Moreira ofreció un modelo para entender e integrarse a la sociedad local. Los sectores dirigentes vieron el fenómeno con preocupación. Pensaban que Moreira podía ser un mal ejemplo para los peones rurales y los trabajadores urbanos, pero no pudieron parar el crecimiento de su gran popularidad. La obra que van a ver es la de un gaucho bravío que vivió el desafío sin achique ni ceder. Por su brioso proceder queda almentas de su acero y en espíritu señero los actores y la historia hoy reviven la memoria de Juan Moreira, el matrero. ¿Qué dice don Juanes? ¿Y cómo quiere que lo salude si yo no lo conozco? Don Juliane, ¿cómo está, amico? ¿Qué hace, Nación? Bene, tutto bene. ¿Pero no se acuerda, don Juan? Este es el gringo que nos llevaba la verdura allá en la acera. ¿Francisco? ¡Eco! El mismo. ¿Y cómo andás, Francisco? ¿Qué andás haciendo por acá? Un poquito de garufa, como tutto criollo argentino. ¿Y desde cuándo sos criollo vos? ¿Cómo de cuándo soy criollo? ¿Va no te has fijado en la parada? Mirá la parada que tengo, che, hombre. ¿Sabés si quién te manda recuerdo? Y no se olvide nunca de usted. ¿Quién, che? Don Tomás, ¿eh? ¿Don Tomás? Sí. ¿Qué tomás, Francisco? ¡Caña, Peter! ¡Ah, gringo! Busca vida, a ver, pulpero. Sirve una copa para todo. ¡Moreira! ¡Váyase! ¡Viene la policía! Tranquilo, paisano. Y vaya dando la noticia, que yo de acá no me voy, ni aunque me vengan degollando. Vaya nomás. Cuando empezó el siglo XX, Argentina había cambiado tanto que ya no había casi lugar para la autonomía de la población rural. Toda la tierra estaba ocupada y en general se dedicaba a la producción. La pampa y las ciudades se poblaban con inmigrantes. El ferrocarril se había transformado en el principal medio de transporte. El Estado y varios miembros de las clases altas se volcaron a la tarea de afianzar una identidad argentina. Para eso se empleó la educación pública, la enseñanza de una historia común, la construcción de monumentos patrios. Parte de ese esfuerzo fue delimitar cuál era la literatura nacional. En la época del Centenario, destacados intelectuales como Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas sostuvieron que el Martín Fierro era el origen de esa literatura, mientras se consideraba que Juan Moreira era un producto literario de mala calidad. Para ese momento, la rebeldía de la población rural ya no representaba un peligro. Por otro lado, lo que más se celebraba era el Martín Fierro de la Vuelta, el gaucho integrado a la nueva sociedad. Martín Fierro, y por extensión el gaucho, se fue transformando en el modelo del ser nacional, en el depositario de la tradición. Eso muestra el peso que tenía la región pampeana en Argentina, porque tanto Fierro como Moreira eran gauchos de Buenos Aires, y sus historias no se ocupan de la experiencia de los llaneros riojanos, de los gauchos del noroeste, de los cañeros tucumanos, de los viticultores cuyanos, de los trabajadores patagónicos o de los indígenas chaqueños obligados a trabajar en los quebrachales y en la zafra. Además, el ser nacional era un hombre. La mujer del gaucho no aparece en el arquetipo.
La construcción de este modelo concluyó en la década de 1930 y tuvo su punto más alto cuando en 1939 se sancionó la ley que declara el 10 de noviembre como Día de la Tradición. Moreira no es renegado, la circunstancia lo obliga, pues la justicia no instiga a estar alerta, avispado. Al verse desamparado por ser sabandija el juez, demostró más de una vez que hace abuso del poder y al que cae a padecer le quita hasta la honradez. ¡Entrégase, Moreira! ¿Quién me voy a entregar, canejo? ¡A la policía de Buenos Aires! Aquí hay más policía que yo, canejo. ¡Y acá está Juan Moreira, mierda! Tanto Martín Fierro como Juan Moreira fueron obras que rápidamente tuvieron una aceptación popular en un público bastante vasto, bastante amplio. También fue similar en ambos casos los ámbitos en los que circuló, de la pulpería al fogón, la forma en la que se difundió, la forma escrita, pero también la oralidad. Pero la diferencia creo que yo la centraría fundamentalmente en una cuestión de género. Mientras el Martín Fierro es un poema construido sobre un personaje ficticio, el Juan Moreira no hay que olvidar que es una obra no ficcional en principio, sino elaborada sobre la base de una crónica policial y construida como una crónica policial. Por lo tanto, para quienes, digamos, buscaban construir una idea de la nacionalidad sobre la base de un personaje gauchesco, Juan Moreira era sin duda un personaje más incómodo. En el caso de Martín Fierro, bueno, también esto era así, pero era un personaje ficcional y eso de algún modo evidentemente puede ser borrado de las interpretaciones posteriores. ¿Existe una referencia, un indicio o promesa de lo que somos en la imagen que la tradición nos devuelve? La respuesta cambiará de acuerdo a quién se formule esta pregunta. Pero nadie puede estar ajeno a la inquietud acerca de si existe una forma de ser argentino, una forma auténtica. Si quisiéramos saber qué es ser argentino, deberíamos pensar en aquello que incluya la diversidad que nos caracteriza. Si hay una única forma de argentinidad, solo debe ser el reflejo de todo eso que somos. Efemérides, hoy celebrando el Día de la Tradición.